Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a tener una clase muy importante relacionada con lo que es un poco de la historia de nuestro país y básicamente nos vamos a centrar en un acontecimiento muy importante que ha marcado lo que es la vida republicana del Ecuador. En este caso, la unidad número 3, iniciamos con lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Cuando nosotros hablamos qué es la República del Ecuador, podemos mencionar algunos parámetros que son muy elementales para hacer este análisis. Primero, podemos decir que es una norma suprema, es decir, es donde se contempla toda la normativa que somete a la legislación ecuatoriana, ¿sí? Es la máxima carta magna, es decir, como les decía, es esa norma suprema que la que está sometida a toda legislación ecuatoriana, donde nosotros podemos establecer las normas fundamentales que amparan los derechos, las libertades y las obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las instituciones del mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tema muy importante, que hace referencia a lo que es la Constitución, podemos establecer, como les decía, que es la norma suprema, ¿sí? La máxima carta magna, donde nosotros podemos establecer lo que es esta legislación ecuatoriana. Vamos a encontrar cuáles son nuestros derechos, cuáles son las libertades y cuáles son las obligaciones de todos los ciudadanos, considerando la participación y activación y el desenvolvimiento que tenemos, así también como la regulación. Escuchen muy bien, la regulación que tiene el Estado y las instituciones a las cuales se pertenece. Entonces ahí vamos a encontrar todo lo relacionado para este desarrollo. ¿Qué significa lo que es la Constitución? Podemos decir que la Constitución del Ecuador es el fundamento y la fuente de autoridad jurídica que sustenta la existencia del país y del gobierno. Entonces recuerden que son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos del país como tal y el gobierno. El gobierno son las autoridades que son elegidas por votación popular y esto permite que pueda ejercer más bien el desarrollo y las actividades, pero bajo una normativa jurídica que establece la Constitución. Entonces, eso es muy elemental que tengamos claro, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de lo que es la Constitución, es el fundamento, escúcheme muy bien, el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del país y del gobierno como tal. Para esto podemos afirmar dos situaciones muy importantes. La primera constitución fue acordada luego de la separación de la Gran Colombia, un 23 de septiembre de 1830, con el objetivo de establecer una nueva forma de gobierno. Es decir, antes de esto, nosotros pertenecíamos a lo que es la Gran Colombia, ¿cierto? Ustedes han de recordar que conformábamos con otros países que hoy en día ya son autónomos. Entonces, a partir de la separación de ese acontecimiento muy importante que fue de la Gran Colombia, en esa fecha ya se estableció la primera constitución del Ecuador en el año de 1830. ¿Para qué? Para nosotros ya formar como gobierno, para que ya se establezca cómo es el desenvolvimiento y el desarrollo como tal de nuestro país. ¿Sí? Porque ahí está claro y específico lo que nosotros debemos desarrollar en diferentes tipos de actuaciones como sociedad. Entonces, como les venía manifestando, hay que nosotros tener muy claros ese tipo de situación, ¿no? Que ya cuando se estableció esta primera constitución, ya nos establecimos como país y la forma de gobernar. La última reforma a la Constitución fue publicada el 28 de septiembre del 2008 en Montecristi, es decir, ahí se estableció la última modificación
a los diferentes cuerpos normativos de nuestra Constitución. Y algo que podemos nosotros agregar dentro de esta información es que para que exista una reforma constitucional, tiene que existir una asamblea constituyente, ¿sí? Entonces es elemental que nosotros podamos determinar que para que se pueda modificar la Carta Magna, tiene que establecerse una asamblea constituyente. Por lo tanto, en este momento vamos a visualizar lo que es un video que hace referencia acerca de la historia de las constituciones del Ecuador. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva. Olvidar sería un crimen. Apenas el Ecuador se separó de la Gran Colombia y se hizo república, nació la primera constitución. Juan José Flores estaba en el poder. Se trató de un básico cuerpo legal que no garantizaba ni los derechos humanos ni las libertades. Sin embargo, fue un consenso de los notables de la época reunidos en Riobamba. La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada Asamblea de Notables, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el Estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830. La primera Carta Magna, promulgada en Riobamba, reafirmaba un Estado democrático y alternativo. Sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad, o solteros mayores de 22 años que posean más de 300 pesos o una profesión no servil. Los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos, y los negros, cuya trata era permitida para el trabajo en las haciendas y las minas de los mismos notables que hicieron la Constitución. No habían pasado 5 años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Juan José Flores, el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo del Guayas, en una asamblea popular convoca una segunda convención constituyente para reformar la carta política, esta vez en Ambato y presidida por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 8 años de permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte, Juan José Flores se proclamó dictador en 1843. En la ciudad de Quito, convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, la tercera constitución del Ecuador, llamada así por la pretensión de Flores de quedarse 8 años en el poder con posibilidades de reelección. No cabe duda que Rocafuerte y Flores luchaban para imponer sus respectivas constituciones hasta la segunda presidencia del venezolano, quien se quiso eternizar en el poder. La Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni 2 años, el descontento era generalizado. En la ciudad de Cuenca se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de sus presidentes fue Rocafuerte. Se dictaron leyes importantes como la de aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que dispone la apertura de caminos. En esa época viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. Para muchos la mejor constitución de la época, pero era ya la cuarta en menos de 15 años. Celos regionalistas y empresariales y los inicios de las luchas conservadoras y liberales hicieron de los opositores y en su momento presidentes del país, Diego Noboa y Manuel Diaz-Casubi, que convoquen a una convención que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Sus principales puntos fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y permitir el regreso de los jesuitas luego de 84 años de haber sido expulsados.
Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después es destituido el presidente Diego Noboa y asume el mando presidencial José María Urbina mediante un golpe armado. En septiembre de 1952, siendo presidente Pedro Moncayo, se instala nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente que dictaría la sexta Constitución del Ecuador. Esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional. Se volvió a la bicameralidad, se dispuso el equilibrio fiscal en los gastos públicos, se aprobó el pago de la deuda externa por medio de la emisión de bonos, pero sin duda el mayor logro fue con un articulado histórico en lo referente a la manumisión o liberación de los esclavos. Recuerden que fue en la sexta Constitución cuando se decretó la liberación de los esclavos. Era presidente José María Urbina. Una constitución que le daba tanto poder a los curas como a los militares se llamó la Carta Negra. Otra constitución, en cambio, permitió por fin la libertad de asociación y pensamiento. Hablamos de la octava y décima constitución. Continuamos con este apasionante relato. Desde el 10 de abril de 1861 entró en vigencia la séptima Carta Política de la República, luego de una asamblea reunida en Quito, donde Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno. Era la primera vez que la bandera tricolor era tomada como nuestro símbolo patrio. García Moreno, encaramado en el poder, en 1869 se proclama jefe supremo y en mayo se instala en Quito la Asamblea Constituyente. Era la octava constitución, conocida como la Carta Negra por la tendencia a la desmedida protección a la religión católica. De hecho, su poder se basaba en la iglesia y el ejército. Con el asesinato de García Moreno, que acabó con su mandato presidencial y 17 años de influencia directa e indirecta en el poder, inició una serie de luchas y rencores que terminaron con la toma del poder por la fuerza de Ignacio de Veintimilla, quien el 26 de enero de 1878 reunió a la Convención de Ambato, quienes dictaron la novena Constitución. La décima Constitución se expidió en el gobierno de José María Plácido Caamaño, un conciliador y estadista reconocido, quien terminó su mandato pese a los vientos liberales que amenazaban con revolución. Fue la Convención de 1883 donde recién se otorgaron las libertades más preciadas, la de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento, respetando derechos fundamentales para las personas como la decencia, la moral y la honra. Sin embargo, aún no estaba autorizado el voto de las mujeres. Se venía la Constitución alfarista. Las luchas entre conservadores y liberales terminaron con el gobierno de Eloy Alfaro, quien dictó la 11ª Constitución, que fue reformada por él mismo en 1906. A continuación también descubriremos en qué constitución se dio el voto a la mujer, además la Constitución velasquista. Eloy Alfaro llamó a elecciones para Asamblea Constituyente, la misma que se llevó a cabo en Quito y que promulgó la 11ª Constitución el 14 de enero de 1897. Esta consagró la libertad de cultos, abolió la pena de muerte, estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y quitó el privilegio de fuero por delitos comunes. Alfaro retomó el poder en 1906 con una nueva constitución que reforzaba la anterior. Era la 12ª, duraría 23 años. Esta Carta Magna fue llamada atea por los conservadores porque consagró el laicismo en el Estado, la educación y la familia. En julio de 1926, luego de la Revolución Juliana, el ejército nombra presidente provisional al doctor Isidro Ayora, quien 2 años después convoca una asamblea constituyente que lo nombra presidente constitucional. El 26 de marzo de 1929 promulga la 13ª Carta Política, que entre otras cosas estableció el habeas corpus, otorgó el voto a la mujer luego de casi 100 años de república. Además, suprimió el cargo de vicepresidente de la República. La guerra del 42 entre Ecuador y Perú y la Segunda Guerra Mundial produjo crisis económica en toda la República. Ya estaba en la arena política el eterno José María Velasco Ibarra, quien en su segunda presidencia batió todos los récords.
no solo de popularidad, sino que convocó a 2 asambleas constituyentes y 2 constituciones. La primera, que habría de conocerse como la Constitución del 45, fue la Constitución número 14. Meses después, el propio Velasco se declara dictador y rompe la Carta del 45. Se dictó la 15ª Constitución, conocida como la del 46, mediante una asamblea constituyente. Aquí se vuelve a crear el cargo de vicepresidente y el Tribunal Supremo Electoral. La Constitución de Velasco Ibarra de 1946 duró 21 años. El país vivió una aparente calma política hasta los gobiernos militares, cuando irrumpieron en la historia. En 1978, por primera vez, una constitución se sometió a un referéndum. Ecuador volvía a la democracia. Eran los últimos intentos. En 1966 es depuesta la Junta Militar. Se conforma una Junta de Notables que designa presidente interino a Clemente Yeró Vindaburu, convoca una asamblea constituyente que designa a Otto Arosemena Gómez presidente interino. La convención expide el 25 de mayo de 1967 la 17ª Carta Política, por la cual se crea la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación. En 1978 fue la primera vez en la historia que la Constitución se sometió al referéndum popular. No hubo asambleas de por medio y dio paso a las elecciones. 20 años después, en 1998, se expidió una nueva Constitución luego de la convención reunida en la ciudad de Riobamba, en asamblea denominada nacional y posteriormente constituyente. Se plantearon cambios estructurales en el Congreso, pero no tuvieron el efecto esperado. Ni bien terminadas las buenas intenciones, se cayeron como un castillo de naipes con la crisis de la dolarización de Yamil Maguad. Prácticamente la flamante Constitución estuvo por los suelos, hasta que fue rota nuevamente en enero del 2000, cuando indígenas y militares usurparon el poder legislativo y obligaron la salida de Maguad. Hoy vientos de cambio soplan sobre esta Constitución. Se habla de derogatorias de mandato y de reelección presidencial. Se habla de despolitización de las entidades de control y de mayor representatividad en el Congreso. ¿Será la solución a tantos problemas nacionales? Lo cierto es que un papel firmado no significa unidad nacional. Así lo dice la historia. Todos esperamos que la Asamblea Constituyente, instalada el pasado jueves en Montecristi, permita un cuerpo legal que sobre todo garantice su cumplimiento, porque luego de haber analizado todas las constituciones del Ecuador, todas, absolutamente todas, han sido rotas, no se han cumplido o se las han malinterpretado. Aprendamos de la historia. Perfecto, chicos. Con ese video creo que ampliamos un poco la información relacionada a lo que es la Constitución del Ecuador. Hemos pasado por varias constituciones y como enmarcaba o se podía visualizar, cada uno ha aportado de manera significativa a cada uno de los procesos. La última pues fue desarrollada en Montecristi. Para hacer un feedback, por favor, para la siguiente clase del día sábado de manera presencial, cada uno de ustedes me va a hablar acerca de un derecho de como ciudadano, ¿sí? Existe un sinnúmero de derechos dentro de la Constitución. Lo único que les pido es que puedan ustedes determinar un derecho y en base a eso podérmelo comentar en clase. Espero que de alguna manera les haya podido servir este proceso. Muchas gracias.